Aquí. Ya, mis niños, buenos días de nuevo para todos. La clase de hoy día es la continuación de la semana pasada, ¿ya? La clase de hoy tiene por título Propiedades o fenómenos del sonido, ¿ya? El objetivo que les voy a mostrar es recordar fenómenos de ondas que pueden ser observados en ondas de sonido. Cuando nosotros estábamos viendo anteriormente lo que era ondas, en un principio vimos que las ondas tenían distintas propiedades, pero las hablábamos y en un contexto bien abstracto. Ahora nosotros las vamos a enfocar a las que podemos percibir para que se entienda la idea como a simple vista o cotidianamente en nuestro alrededor. ¿Ya? Vamos a ver de todas las propiedades de onda, cuáles son las que nosotros podemos apreciar constantemente. ¿Ya? Por eso que es importante que si en algún momento no tengo mi materia previa, ahora la puedo volver a tener, la voy a ir rechequeando, ¿ya? Hoy día va a quedar disponible la clase del primero C. La fecha de hoy día es 16 de junio, entonces recuerden que si es que Dios lo permite, nos reencontramos nuevamente en sala, revisamos cuadernos, entonces vayamos teniendo nuestras clases porque nos sirve de evidencia, ¿ya? Para lo que fuimos trabajando. Comencemos. Nosotros dijimos anteriormente en la clase pasada que una onda sonora, en este caso, era de tres maneras: longitudinal, mecánica y viajera. Es longitudinal porque se propaga paralelamente, es mecánica porque ocupa obligatoriamente un medio de transporte y es viajera porque no retorna al lugar de salida. La onda se propaga y no se devuelve, ¿ya? A la onda emisora. Perdón. Entonces, hoy día nos vamos a quedar con estos tipos de fenómenos. La reflexión y sus tipos. Esto es nuevo. Los tipos de reflexión es algo nuevo. Refracción, absorción, propagación, que también es nuevo. Y finalmente, difracción y efecto Doppler, que también es nuevo. ¿Ya? Entonces, ¿se va escuchando bien? ¿Me pueden confirmar? Con el dedito arriba o que alguien me diga, ya, Ok. gracias, Fer. Sí. Ya, chiquillos. Entonces, primer fenómeno, reflexión. ¿Ya? La reflexión del sonido ocurre cuando una onda, en este caso la niña que está hablando, ¿cierto? Hay una pared de ladrillos que va siendo el lugar de tope, habla. Ella es la fuente emisora original, ella habla. Cuando habla, esa onda sonora viaja, se llama onda incidente, choca contra la muralla y en el lugar donde choca, comienza a devolverse en dirección contraria, pero hacia el mismo medio. Ya, o sea, ella estaba hablando acá, habló, la onda choca contra la muralla y se devuelve. Ese rebote es el que escucha el niño que está a mano derecha. Él escucha una onda reflejada. Si ustedes analizan la escena, cuando alguien habla, yo puedo decir, en el momento lo escuché, ¿verdad? Enseguida. A medida que la persona iba hablando, ya percibí. Entonces acá lo que está mostrando es que este es el esquema que la onda realiza. Yo no me doy cuenta de este trayecto porque lo hace tan rápido, que yo enseguida percibo el sonido que me están de la otra fuente. Es al momento, ¿ya? Más adelante les voy a mostrar por qué. Entonces, la reflexión es el fenómeno por el cual la onda viaja, encuentra una superficie donde rebota, un choque, una pausa, y esto produce que la onda se refleje de vuelta, cambiando la dirección, pero hacia el medio original. ¿Por qué es importante conocer la reflexión? Porque me va a dar cabida a lo siguiente. Esto es nuevo. El eco y la reverberación son dos tipos especiales de reflexión. Entonces, si nosotros queremos decir el eco es una reflexión, eso es verdadero. Pero una reflexión es un eco, no necesariamente. Va a depender, ¿ya? Para hablar de eco, nosotros tenemos que tener una situación en particular, que es la que les voy a mostrar ahora. Fíjense la escena. Hay una persona que está hablando y está posicionada en un cerro, en un cañón. Habla,
grita, que es la onda que va abriéndose hacia la derecha, choca contra la roca y se comienza a devolver. Entonces, ¿qué es el eco? El eco es la reflexión que pasa cuando la distancia desde donde está esa muralla, esta piedra, este choque, este lugar que interpone, está a mínimo 17 metros de distancia. Tiene que estar muy lejos para que uno pueda recibir el eco, muy lejos. ¿Ya? En una superficie cerca, si yo estoy cerca de otra persona, no voy a percibir el eco. Tiene que estar a mucha distancia. Mínimo 17 metros. Bueno, yo soy generación Disney y vi la película Tierra de Osos. ¿Ya? No sé si alguien de aquí la ha visto. Si no, es bien linda. ¿Ya? Sí, de verdad uno que tiene niños chicos es entretenida. Y bueno, hay una escena bien cortita, bien absurda, donde sale Bakenai con el otro osito, con el Kobu, y se encuentran con dos cabras de cerro peleando. Y le preguntan algo y la respuesta dice, oye, cállate, y le responden, cállate. Y fuimos todo lo que pudimos ver a la cabra de cerro porque se enloqueció gritándole, cállate, al eco. ¿Ya? Es muy chistosa la escena, ¿ya? Y a mí me llama la atención porque es muy verdadera la escena, ¿ya? Estaba tan lejos, el cerro desde donde la cabra estaba gritando, que puede estar una vida entera gritando. De hecho, al final de la película, en los créditos, la cabra sigue gritándole ya así exhausta de tanto gritar y el eco se le sigue devolviendo. Entonces, ¿por qué? Porque la distancia del cerro era más de 17 metros. Entonces, nosotros cuando estemos en prueba, nos tenemos que fijar en este detalle. Para que el eco exista, la condición mínima es que esté a más de 17 metros. Si a mí me dicen, no, está como a 15, no va a haber eco. Va a ser reflexión solamente. ¿Ya? Entonces, 17 o más es eco. Menos de 17 en espacio abierto, estamos hablando de reflexión normal. En cambio, la reverberación ocurre cuando el lugar no es abierto, a diferencia del eco, sino que es un lugar cerrado. ¿Ya? Aquí yo les puse recinto cerrado de techo alto. Y que pasa lo siguiente, cuando la persona produce un sonido inicial, está tan cerrado y es tan poca la distancia de rebote que uno escucha el rebote del rebote y se empiezan a interponer los sonidos. Entonces hay una persistencia, a eso se refiere, que yo escucho la onda rebotada del rebote, del rebote, del rebote y no se entiende lo que se dice. Ejemplo clásico, una catedral. En Santiago Centro, ¿cierto? En la Plaza de Armas creo que está la Catedral de Santiago. Ya dentro de la catedral, cuando el sacerdote, el curita, como le dicen, está haciendo la misa, si él ocupara su voz actual, su persona, sin ayuda de un amplificador, sin un micrófono, la última persona que está presenciando la misa no podría verla, no podría oír o entender nada. ¿Por qué? Porque está tan lejos que va a escuchar el rebote del rebote del rebote del rebote y por lo tanto va a entender nada de lo que el caballero está tratando de instruir a su gente. En cambio, si, ¿qué hacen en ese caso? Los sacerdotes ocupan micrófono, ocupan amplificador, para que hasta la última persona pueda escuchar la misa o pueda tratar de entender lo que se está hablando, cuál es el mensaje que se está transmitiendo. Entonces, nosotros nos vamos a encontrar con dos tipos de reflexiones que son súper opuestas. El eco es en un espacio abierto y muy lejos. La reverberación es en un espacio cerrado, de techo alto. Entonces, la onda rebota, 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 y yo voy a escuchar interrumpidamente el mensaje. O sea, muy poco claro. ¿Ya? Cualquier otra situación que no cumpla con estas condiciones, nosotros diremos que es una reflexión normal, así, reflexión, sin apellido. En cambio, cuando pasa alguna de estas dos condiciones, estamos hablando de una reflexión del tipo eco o del tipo reverberación. ¿Se entiende la idea?
¿Sí, no, po? ¿Alguien? Más o menos. Ok, ya. Lo más importante es comprender que en tanto en el eco, en la reverberación, lo que ocurre es que hay una onda que viaja, rebota, choca con algo y se devuelve. Y nosotros normalmente percibimos esa onda reflejada, ese rebote sonoro. Eso es lo que nosotros como receptores estamos percibiendo, porque tiene que haber uno que sea el emisor, que es el que originalmente comienza con el sonido. ¿Ya? Avancemos un poquito. Absorción. Ya, acá hay una escena donde hay una niña que está cantando. Si ustedes se fijan, ella tiene audífonos especiales. ¿Para qué? Para que el sonido fuerte que se está produciendo en el interior del estudio no le dañe sus oídos, ¿cierto? En este estudio ya hay un material que es poroso, ¿ya? Este material, ¿qué es lo que hace? La energía sonora ingresa en estos poros y es encapsulada. ¿Para qué? Para que no salga de la habitación y no se escuche al otro lado. Todos los estudios ya sonoros ocupan, este se llama espuma. Espuma, ¿cómo se le llama? No tengo un segundo. Es una espuma absorbente, ¿ya? Ese es como el material. Ya nosotros que a lo mejor no tendríamos acceso a eso, podríamos hacer aislante nuestra pieza, por ejemplo, colocando cajas de huevo, colocando una alfombra, colocando frazadas en las murallas, ¿cierto? Y con esto uno podría hacer que no se escuchara hacia afuera, hacia las otras habitaciones, lo que está ocurriendo en mi pieza. ¿Ya? Entonces, ¿en qué consiste la absorción? En la capacidad que tiene el sonido de ser contenido, la energía de ser contenida en un poro, en un lugar, para evitar que se propague. ¿Ya? Súper importante la absorción porque si no, por ejemplo, las radios, no sé si ustedes conocen, pero por ejemplo, hay cadenas radiales, por así decirlo, que tienen varias señales transmitiéndose simultáneamente en un mismo edificio. Entonces, si no estuvieran aislados, uno implícitamente, la persona que está transmitiendo desde un lugar, escucharía lo que se está transmitiendo en las otras habitaciones o en el otro piso. Y ya no sería una transmisión limpia, porque nosotros cuando escuchamos la radio, oímos el mensaje que nos están dando, la canción que estamos escuchando, sin interrupciones, sin interferencias, sin otros sonidos perturbando en el ambiente, interrumpiendo. Y eso ocurre porque hay este material aislante alrededor que hace que el sonido quede contenido en estos poritos. ¿Ya? Entonces dice, esto permite absorber la energía. Entonces la energía queda contenida y ahí se termina. Como donde no puede circular, queda contenida y se disipa al final, hasta que se pierde, por así decirlo. Avancemos un poquito. Propagación. Esto es nuevo, ¿ya? La propiedad de propagación es la que permite que la onda se propague, valga la redundancia, ¿ya? Es lo que hace que ella se pueda mover. Si ustedes se fijan, aquí hay un joven tocando guitarra, ¿cierto? Una guitarra eléctrica creo que es, en un lugar. Y el amplificador es la fuente emisora. Las flechitas que se van abriendo en distintas direcciones indican la dirección en que la onda se va propagando. ¿Pero por qué se propaga? Porque ella ocupa el aire como medio de transmisión. Pero hay una particularidad con la propagación del sonido. Para que el sonido se propague, no solamente es porque ocupa el aire, sino que tiene una característica. Y esa característica es que hablamos de una rapidez de propagación. El sonido ocupa un medio material para moverse, obvio. Pero qué tan rápido se mueva va a depender de algunos factores como la densidad, elasticidad y temperatura. Si ustedes miran esta tabla que está aquí, todos estos medios fueron estudiados a 0 grados Celsius.
O sea, la temperatura no fue un factor distinto. En todos estos medios había la misma temperatura. Si ustedes se fijan, en el aire es donde se propaga más lento, ¿verdad? A 331 metros por segundo. En el agua se propaga a 1402 metros por segundo. ¿Por qué? Porque el aire, que es un gas, es menos denso que el agua, que es un líquido, ¿verdad? En el agua hay más partículas, están un poco más cerca. Por lo tanto, yo puedo perturbar una partícula y van a ir perturbándose las otras. Esto es como un efecto en cadena. En cambio, si ustedes miran el hierro, el granito y la madera, vean la rapidez con la cual se propaga el sonido. Es 5 veces más rápido que en el agua, como mínimo. 5 veces más rápido. ¿Por qué? Porque el hierro, el granito, son materiales mucho más densos. Donde son sólidos, están sus partículas mucho más juntas, hay menos espacio entre medio, entonces cuando la onda pasa por un espacio, no perturbó una partícula, sino que perturbó 100 alrededor. A diferencia de en el agua, que como yo perturbo a una, perturbaré a 5 o 7. Entonces, imagínense lo que ustedes tienen que generar un movimiento dentro de una habitación. Si la habitación está llena de globos, basta con que yo toque algunos y los demás se van a ir moviendo, ¿verdad? Hagan el ejemplo mental conmigo. En cambio, si ustedes entran en una habitación donde hay con suerte 5 globos, estoy en la obligación de ir a tocar cada globo para lograr moverlo. Por lo tanto, me demoro más. En cambio, en una habitación llena de globos, yo entro, muevo las manos, ¿cierto? Y empecé a mover los globos alrededor y se fueron moviendo ellos mismos. El globo que yo perturbé, perturbó a otros. Por lo tanto, yo perturbé a todos los globos de la habitación mucho más rápido, porque el ambiente estaba más denso, tenía más partículas. Entonces, siempre es importante que ustedes conozcan este concepto de densidad, de cuántas partículas se están dando. Elasticidad, qué tan movible, qué tan permeable es la situación. Y la temperatura, que siempre va a ser, les voy a mostrar a continuación, cuando hay mayor temperatura se ocurren otros fenómenos, ¿ya? Esta tablita es solo referencial, ¿ya? Cuando nosotros estemos en la prueba, la pregunta de prueba siempre es como estándar, pensemos en esta, la rapidez de propagación del sonido cuando el aire está a 0 grado es 331 metros por segundo. Quiere decir que en cada un segundo la onda viajó 331 metros. Entonces, si yo estoy a 5 metros, obviamente escuché en el momento, como se dice vulgarmente, instantáneamente, porque la variación de tiempo fue muy poquita. Ahora, en el aire, que es como el medio más fácil de observar la onda sonora en movimiento, cuando la temperatura es de 15 grados, la rapidez de propagación va a ser de 341 metros por segundo, 340 metros por segundo. ¿Ya? Esos son datos estándar que se estudian, se analizan en laboratorio, ¿cierto? En un ambiente contenido. Por lo tanto, toda esta información la podemos tomar como certera porque se hicieron los experimentos para. Pero ¿con qué me quiero quedar como cierre de la rapidez? Va a depender de la densidad, elasticidad y temperatura para saber qué tan rápido o qué tan lento se propaga una onda. Pero la onda de por sí se propaga porque ocupa el aire para hacerlo. Eso es lo importante. Ocupa el aire como medio clásico, aquí no se puede ocupar otros medios, ¿ya? Y para poder propagarse requiere de ciertas condiciones que son densidad, elasticidad y temperatura en la cual se está observando. Ahí, refracción. La refracción del sonido se producía cuando la onda cambiaba de medio. Por lo tanto, cambiaba la dirección hacia donde se propagaba. Pero en este caso, en la refracción del sonido, hay un factor que va a influir. En este caso va a ser la temperatura. Quiero que presten atención en el dibujo. En la parte de arriba
es un joven que está tocando la guitarra en un día de verano. Basta con que miren el cielo. En la parte de abajo es un abuelito, un caballero, también tocando la guitarra, pero en un día nublado. Si ustedes ven, a medida que la onda se va propagando, va tomando una dirección ascendente, ¿verdad? La flecha va apuntando hacia arriba. ¿Por qué? Porque donde es verano, hace calor, hay alta temperatura, el aire, las partículas del aire están secas, hay menor humedad. Por lo tanto, el sonido se propaga más rápido y alcanza mayor dirección. En cambio, en la parte de abajo, el caballero está tocando y la onda no alcanza a subir, sino como que tiende a devolverse, a dar una especie de curva y empezar a descender. ¿Por qué? Porque en un día de invierno, las partículas del aire están cargadas de agua, hay mayor humedad ambiental. Por lo tanto, la onda se hace más pesada. Hablemos en un término bien coloquial. En la parte de arriba hace calor, hay menos resistencia, el aire está más sequito, por lo tanto está más liviano, la onda sube mayormente. Parte de abajo, es invierno, hay mayor humedad, las partículas del agua, o sea, las partículas del aire están cargaditas de agua, están más pesadas, por lo tanto la onda no alcanza a tener mayor altura, por así decirlo. Si ustedes van a la playa, en algún momento algunos fuimos a la playa, ya va a sonar un poco cruel el ejemplo, pero nosotros siempre teníamos en esa playa donde había un grupo de jóvenes que llevaban un parlante y colocaban la música para ellos, ¿verdad? Con esa intención, pero no la escuchaban solamente ellos, sino que la escuchábamos todos alrededor de la playa, aunque no nos gustara esa música. ¿Por qué? Porque donde era verano, y estábamos más encima en la playa, en la arena, que está caliente, ¿cierto? Es más alta la temperatura, por lo tanto la onda sube y alcanza mayor distancia. Como que uno dice, ah, alcanzó mayor lugar. Entonces, la persona que estaba muy lejos del parlante, donde estaban estos jóvenes haciendo su carrete, qué sé yo, eh, también se percibía el sonido. En cambio, en invierno, ustedes ven que aunque haya alguien puesto con un parlante, es muy poco lo que se propaga. Si ustedes y alguna vez, no sé si han ido a algún recital, pero de las pocas veces que yo fui, cuando la mayoría de los conciertos los hacen en época estival, lo hacen en verano, primavera. Son muy pocos los que ocurren en invierno en recintos abiertos, estoy hablando. Pero son fuertes. Alguien me habló, díganme. Son fuertes las cuestiones de concierto. Y aquí les voy a explicar por qué. Cuando es verano, hagan la imagen mental. Cuando estamos en verano, ellos colocan amplificadores a una cierta distancia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque donde hace calor, la onda se va a propagar más, entonces ellos pueden colocar dos amplificadores y hasta el último cristiano que está al fondo, el que compra la entrada el último día, ¿cierto? Que no ve al artista, pero lo escucha al menos, ¿ya? Pensemos en un escenario como en Río, que son miles de personas, ¿cierto? El último individuo que está al fondo, ese bien al fondo, que con suerte ve al artista tamaño dedo chiquitito, pero lo escucha bien, porque los amplificadores están puestos a una cierta distancia para que se pueda escuchar bien el sonido. En cambio, en un día de invierno, ¿por qué optan? Recintos cerrados, porque son pocos amplificadores los que ocupan, pero el sonido se escucha bien, porque aíslan el ambiente, el aire, la temperatura, por lo tanto, hace que el sonido se propague bien, ¿ya? No es algo como que uno diga, oh, qué obvio, qué evidente, pero ahora ustedes también lo pueden comentar y les sirve como una conversación. Ahí. Difracción. Atención aquí en la escena. Difracción. Tenemos una muralla, ¿cierto? Obviamente, esto aquí hay un techo, ¿verdad? Pero la escena nos está mostrando cómo ocurre. Hay alguien que está escuchando música en su pieza, que está aquí, ¿verdad? Con un parlante. Pero como dejó la puerta entreabierta, en este punto, que está aquí, la onda que se propagó y encontró este espacio. Y dice, chuta, es un espacio muy pequeño.
Por lo tanto, como es una longitud menor, en este espacio se produjo un nuevo fuente de onda. Como que en este punto se amplificó el sonido y empezó a propagarse en distintas direcciones. Para allá, para allá, para allá, para allá. Si ustedes se fijan acá adentro, el sonido estaba contenido a este lugar, pero donde la puerta quedó abierta, en este lugar se hizo como una fuente nueva de emisión y hace que la onda se dispare para todos lados. Por lo tanto, cuando nosotros estemos en nuestra habitación, podemos hacer dos cosas. O cerramos completamente la puerta o la dejamos completamente abierta, para que al exterior, en la otra habitación, no sea molesto, no sea incómodo, porque a ellos también les va a llegar el sonido y quizás de la misma manera que ustedes que están adentro encerrados en su pieza. Entonces, siempre va a ser prudente, siempre va a ser bueno tener este cuidado. Si estoy en mi habitación, o cierro toda la puerta o la abro completa para evitar que se produzca esta distracción y pueda molestar alrededor con los sonidos. ¿Ya? Piensen que en la parte de abajo, en el suelo, ¿cierto? Entre la puerta y el suelo, siempre hay una especie de abertura, ¿verdad? Que es muy chiquitita, muy pequeñita. Entonces, si ustedes están a todo volumen en la pieza, por esta apertura de acá abajo no va a alcanzar a pasar el sonido. O se va a escuchar muy poquito en comparación a esto, porque aquí se produjo un foco nuevo de emisión sonora. Entonces, claro que abarca y avanza y es molesto para el resto. ¿Ya? Pero a la larga, ¿en qué consiste la difracción? Cuando la onda encuentra un espacio pequeño por donde propagarse. Este espacio que está aquí, que es tan chiquitito, hace que la onda se propague en distintas direcciones. Y esto es nuevo. Con esto vamos a concluir. Efecto Doppler. En el escenario, en la parte de arriba, hay un carro de bomberos que está ubicado a una cierta distancia. Hay una señora de blanco y hay un joven que está en el otro extremo, ¿verdad? Como el carro de bomberos está al medio, tanto la señora como el joven perciben el sonido con la misma frecuencia. En cambio, en la parte de abajo, el carro de bomberos avanzó en dirección hacia el joven. Entonces la señora, que está más lejos, va a escuchar el sonido más grave. En cambio, el jovencito, que está más cerca, va a escuchar el sonido mucho más agudo. Esto es el efecto Doppler. Si ustedes se fijan, de quién varía o de quién depende cómo lo percibo, es del receptor. Profe, Yo le pregunto a la señora, ella me dice, oh, se escucha lejos. profe, Dígame. en mi idea o el efecto es como que mientras más lejos, menos se escucha, Eso pero es, el chico lo escucha cerca porque está cerca, po, o sea, eso es. Muy bien, Agustín, eso es. oh Depende sí, de a quién le pregunten, es la percepción que va a poder tener. Porque si yo le pregunto a alguien que está lejos, ¿cierto? Como tú bien lo decías, no se escucha lejos, como suavecito. No, súper grave, ¿no? Como que no se percibe. En cambio, si le preguntamos al joven que está cerquita, él va a escuchar muy fuerte, muy agudo, muy intenso, porque está mucho más cerca. Entonces, depende de la distancia que haya entre el emisor y el receptor, es cómo se va a producir. Pero el bombero, el carro de bombero, tiene una sola sirena. Tiene la misma frecuencia en todo momento. Solo que la percepción del receptor va a variar. Y en eso consiste el efecto Doppler. Este efecto se puede apreciar de dos maneras. Si la persona, el receptor, se aleja o se acerca de una fuente fija, o sea, yo me voy acercando o alejando, yo como persona, ¿verdad? O si yo estoy quieto, ¿cierto? Soy yo el que está estático y la fuente sonora es la que se va moviendo. Pensemos que estoy en un paradero de micro, esperando que pase la micro. Como yo estoy quieta en un lugar esperando que pase la micro, veo que viene una ambulancia muy lejos y yo la escucho suavecito. Pero a medida que la ambulancia se va acercando a mí, lo empiezo a escuchar más fuerte, más chillón, hasta que pasa profe, al se le frente mío. escucha cortado,
Se escucha Profe, entrecortado. cortado. Ya. Puede ser la conexión de internet, pero tengo buena... Sí, me dice que está siendo un poquito inestable. Entonces, Ya. lo repito. Si estamos en un paradero de micro, ¿cierto? Y escucho una ambulancia que viene a lo lejos, a medida que se va acercando a mí, el receptor, voy percibiendo lo más agudo, más fuerte, más chillón. Cuando pasa al frente mío, está paralelo a mí, es cuando se escucha más intenso, más chillón, más fuerte, hasta que pasa. Y yo empiezo a escuchar de a poco que se va alejando y va siendo cada vez menos molesto. Entonces, ¿en qué consiste el efecto Doppler? En que se aprecia dependiendo del receptor donde esté ubicado. Él es la fuente, la referencia en este caso, para decir si es agudo, es grave, es suave o es fuerte. Porque la onda en sí es la misma, solo que depende de quién la esté observando. Como tarea, yo les quiero pedir que ustedes busquen mínimo 3 usos de onda sonora en nuestro diario vivir. Yo les voy a dar una para que ustedes ocupen otra. Esa es la idea. Cuando la mamá, no sé quién de ustedes tiene hermanos pequeños, pero cuando la mamá estaba embarazada, va a hacerse una ecografía. En esa ecografía lo que pasa es que la máquina, el ecógrafo, produce ondas, ¿cierto? Ultrasónicas, que se llaman, para traspasar la guatita, los músculos, la carne, la grasa, los huesos, y puede percibir al feto, al bebé, en movimiento, puede estudiar sus partes, puede ver la bolsita, el líquido amniótico, etc. Y si nosotros lo pensamos, es una onda sonora. Solo que yo no escucho el sonido. ¿Pero por qué yo no lo escucho? Porque está a una frecuencia que mis oídos no perciben. Pero logra traspasar estas capas y logra mostrarme una imagen. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la idea? Que ustedes busquen, en el texto salen algunos, varios, de hecho, varios ejemplos, están en su texto, ustedes los pueden buscar y, o en la web, ¿cierto? Y la próxima clase los comentamos.